Diría que Mary Wollstonecraft es una mujer muy importante para el feminismo por lo que está escribiendo en su momento. Ella escribe muy bien, a diferencia de Olimpia. Ella es una gran escritora inglesa. Lo que estamos viendo en la imagen ahora es Flora Tristán, es un timbre conmemorativo de Flora Tristán. Y de lo que tú comentabas, se empezó a conocer mucho a Flora Tristán a partir de la obra que escribió Vargas Llosa sobre Flora Tristán. Y ahí en la obra describe Vargas Llosa un encuentro en el establecimiento del impresor, donde Marx llevaba su manuscrito del manifiesto del Partido Comunista, y se encuentra con Flora Tristán, que también llevaba un libro para que se los imprimiera el impresor. Yo no sé si el detalle es histórico, pues, o sea, si eso realmente pasó. Yo creo con fuentes que la novela llega a los rincones donde la historia ya no puede llegar, ¿no? Pero la historia pudo haber ocurrido, ¿no? Sí, pudo perfectamente haber ocurrido. Y bueno, ella, esta combinación que hace de reivindicar los derechos de las mujeres con los derechos de la clase trabajadora, la hace este enlace obligado para entender el feminismo que se va a dar, sobre todo con las feministas de los movimientos de izquierda. Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Sí, y de hecho en el siglo XIX tenemos dos grandes vertientes del feminismo. Tenemos la vertiente, por un lado, sufragista, que es muy importante, y por otro lado, el movimiento feminista de las socialistas, de las comunistas. También vienen imágenes de ellas. Quisiera hablar primero un poco de las sufragistas, para luego regresarnos con las socialistas. Las sufragistas van a desarrollar una actividad muy intensa desde mediados del siglo XIX por reivindicar los derechos políticos de las mujeres, por reivindicar el derecho al voto. Esto no es simplemente una reivindicación banal. El ser consideradas ciudadanas con plenos derechos, con derecho del voto, fue una lucha muy importante, porque las mujeres en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, hablaba yo del Código Napoleónico, eran consideradas menores de edad, que tenía implicaciones legales. Las mujeres no tenían derechos sobre los hijos, no se podían divorciar en las mismas condiciones que lo hacían los varones, muchas veces no podían administrar ni siquiera sus fortunas, ¿no? sus propios recursos. Las sufragistas van a dar una lucha muy intensa toda la segunda mitad del siglo XIX. Son heroicas las batallas que dan las sufragistas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por ejemplo, hay sufragistas que se van a encadenar a las rejas del Palacio Real en Inglaterra, o que se van a encadenar también, o que van a ser guardia fuera de la Casa Blanca solicitando el voto femenino, ¿no? El voto femenino. Las sufragistas finalmente van a lograr su cometido, y poco a poco se irán dando los países el sufragio universal. Hay antecedentes del sufragio universal. Por ejemplo, en Estados Unidos en 1778 en Nueva Jersey se llega a dar el voto a las mujeres restringido, pero este es eliminado rápidamente en 1807. ¿no? Y tendremos que esperar hasta 1893 en Nueva Zelanda, cuando se da el voto femenino a las mujeres plenamente, ¿no? Con sufragio universal, el derecho de ser votadas y de votar. Van a lograr las sufragistas, van a lograr introducir estos temas, y poco a poco irán avanzando. No avanzarán, como ven, es muy tardío el voto femenino, hasta finales del siglo
XIX y será en Europa a principios del siglo XX, después de Primera Guerra Mundial, que se empezarán a dar los votos femeninos en los diferentes países. Sin embargo, las feministas, las sufragistas, en la medida en que meten en el centro del debate en ambientes públicos como serían los parlamentos, los periódicos y en los ambientes públicos, en estas tertulias, que irán logrando espacios y irán logrando poco a poco estos derechos de las mujeres en cuanto al derecho a los hijos, en el divorcio en iguales condiciones, en no tener que pedir permiso a un pariente varón para habitar en un lugar determinado, de poder decidir su propio hábitat. Están logrando movilidad las mujeres. En cuanto a las mujeres socialistas, ahí existen mujeres muy importantes. Me gustaría hablar primero de Clara Zetkin. No alcanzo a ver la imagen, si esa es Clara Zetkin. No alcanzo a ver si es ella. No alcanzo a ver si es Clara Zetkin. Es un timbre de color rojo. Creo que es Clara Zetkin. No estoy muy segura, porque venía Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y también Alejandra Kollontai. Creo que es Rosa Luxemburgo. Es Rosa Luxemburgo, sí, no, es que no alcanzo a ver bien la imagen. Bueno, antes de hablar de Rosa Luxemburgo, quisiera hablar de Clara Zetkin. Clara Zetkin es una ella es Clara Zetkin, es una militante comunista del Partido Comunista Alemán. Clara Zetkin va a introducir la discusión femenina. De hecho, hay que decir que los camaradas de Clara Zetkin, los socialistas, había quienes veían con buenos ojos el movimiento de la liberación de la mujer y había quienes no estaban de acuerdo e incluso criticaban a las sufragistas, aunque tenían alianzas tácticas con las sufragistas, los socialistas, pero hacían una crítica muy fuerte a las sufragistas. Decían que las sufragistas eran mujeres burguesas y que no atendían a las necesidades de la clase obrera y que solamente la liberación de las mujeres sería con la liberación de la clase obrera, al cambiar las condiciones económicas, políticas, sociales, con el desarrollo y con la toma del poder de una sociedad primero socialista y luego comunista, es como las mujeres se liberarían. Es por ello que muchas veces plantearon como una distracción el movimiento sufragista, como una problemática que estaba en segundo plano, y por eso muchos socialistas o comunistas no apoyaron el movimiento sufragista. Sin embargo, hubo mujeres como Clara Zetkin que sí van a apoyar al movimiento feminista, pero en términos comunistas y socialistas. Hacia 1907, Clara Zetkin empieza a organizar el primer congreso de mujeres, del primer Congreso Internacional de Mujeres en 1907, que se va a realizar en 1910. En este primer congreso de 1910, Clara Zetkin, que introduce una agenda netamente femenina, con los problemas de las mujeres, y es en este congreso que Clara Zetkin propone el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Es a partir de aquí, y bueno, aquí viene la historia diversa del 8 de marzo, de por qué el 8 de marzo y cuál es el evento que llama a Clara Zetkin a que se reflexione. Hay varias versiones que tienen que ver con dos fábricas textileras en Estados Unidos, una en Nueva York, otra en Boston, donde las mujeres obreras están reivindicando mejores condiciones salariales laborales, y se producen varios movimientos. Un movimiento termina en un famoso incendio donde mueren aproximadamente 146 mujeres. Clara Zetkin toma este hecho trágico de la muerte de las obreras, esta lucha de las obreras por mejorar las condiciones tanto de ellas en lo personal como de las familias obreras